Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a esta nueva aventura que vamos a emprender leyendo y comentando la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos en su nombre, Padre, para compartir, leer su palabra. En el nombre de Jesús, Señor, bendice cada persona, Señor, cada hogar representado, Señor, cuando esta palabra, Señor, pueda ser compartida y escuchada. Padre amado, que su palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén. La epístola o carta a los Hebreos es una de las cartas con un contenido muy rico. Y son 13 capítulos. Este día vamos a compartir una pequeña reseña y una introducción para poder continuar la próxima semana leyendo y compartiendo desde el capítulo 1. Esta carta a los Hebreos es una carta anónima, es decir, no se sabe su autor, no sabemos quién la escribió, ya que el autor no se identifica en ningún momento, ni al inicio ni al final de la carta. Durante mucho tiempo se pensó que la carta había sido escrita por el apóstol Pablo, pero ahora son pocos los que siguen creyendo esto o manteniendo esto. Otros consideran que podría haber sido escrita por Bernabé o por Apolos. No hay seguridad al respecto, lo más seguro es que no es una carta anónima hasta el día de hoy. El autor y sus destinatarios pertenecen a la segunda generación de cristianos, eso sí lo podemos conocer. En el capítulo 2, versículo 3, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí vamos a poner atención a los verbos, al tiempo de los verbos. Hebreos 2.3 dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí está una clave. La primera parte del versículo, esta pregunta es muy importante y vamos a profundizar en ella más adelante, por supuesto. Pero en la última parte dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor anunció primeramente Él, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en vida, cuando caminó entre su pueblo, anunció, pero luego dice, primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, quiere decir que les fue predicada la palabra. Los primeros líderes o pastores, apóstoles, ya habían muerto, y el autor les pide a los lectores de esta carta que obedezcan a sus líderes actuales. Pongan atención que en Hebreos 2.3 dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada. Nos fue del verbo del tiempo pasado, y en Hebreos 13.7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron en tiempo pasado, acordaos, recordar, y hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. La clave aquí para poder entender o llegar a la conclusión de que los primeros líderes ya habían fallecido es que el escritor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, otra vez en tiempo pasado. Entonces, por eso pensamos que esta carta estaba dirigida a la segunda generación de cristianos. Y adicionalmente el escritor exhorta a obedecer a sus líderes actuales. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ahora está hablando en tiempo presente, no así como en el tiempo pasado del versículo 7. En el versículo 17 dice, ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Entonces, si ponemos atención a los tiempos en estos versículos 13:7 y 13:17, podemos concluir o compartir que era una segunda generación de cristianos. Los primeros líderes o pastores ya se habían retirado, se habían partido con el Señor,
y el escritor los exhorta a obedecer a sus líderes o pastores actuales. Los destinatarios de la carta a los hebreos, en su mayoría, entendemos que son cristianos judíos o judíos cristianos, estos judíos que se habían convertido a la fe cristiana y habían sufrido persecuciones. Y el autor de la carta a los hebreos los conoce muy bien. Los invito a reflexionar en el capítulo 13, versículos del 22 al 24 para entender este punto. La carta fue escrita para los cristianos que estaban en peligro de abandonar su fe cristiana. Como les decíamos, la carta a los hebreos, a judíos, del pueblo de Israel, que se habían convertido a la fe cristiana, habían sufrido persecuciones, posiblemente por haber dejado el judaísmo, y estaban en peligro de abandonar su fe cristiana. El escritor en el capítulo 6, versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, estamos leyendo Hebreos 6, 4, y asimismo, dice el versículo 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentirse, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces está exhortando a que no abandonen su fe cristiana. Estaban desanimados. En Hebreos 12, del 12 al 13, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. El escritor está exhortándolos, animándolos, porque había desánimo. Les dice: levantad las manos caídas, manos que ya no adoran, ya no alaban, ya no se esfuerzan. Y las rodillas paralizadas, no hay avance, no hay oración. Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No salirse del camino, ser sanado. No salirse del camino porque estaban con la amenaza de abandonar la fe cristiana y volverse al judaísmo, y ser sanados porque había necesidad de sanidad por la persecución. Algunos posiblemente ya habían dejado de congregarse, y el escritor en el capítulo 10, versículo 25 exhorta de esta manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ese también es uno de los puntos prácticos de la carta. Habla del día final. Al parecer eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pero por persecuciones estaban en peligro de volver al judaísmo. El autor les advierte que si lo hacen se convertirían en enemigos de Cristo, pero el autor sabe que ellos aún no lo han hecho. Les advierte, pero reconoce que ellos están en peligro de llegar a regresar al camino del judaísmo y abandonar la fe cristiana, pero no han llegado a ese punto. En Hebreos 6, del 9 al 12, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos o no imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. Les invito a que en casa puedan leer cada una de estas citas y referencias y leer la carta. En lo personal quiero compartirles que la primera vez que leí esta carta, el pasaje más conocido de esta carta para algunos, quizá para mí así lo era el capítulo 11, cuando habla de la fe. Empecé a leer el capítulo 11, continué al 12, el capítulo 13, y encontré una secuencia con una palabra tan preciosa que me animó a empezar a leerla desde el capítulo 1 hasta su último capítulo. Es una carta, y toda carta la debemos leer así. Entonces,
Les invito a leer la carta y acompañarnos la próxima semana para iniciar con la lectura, comentar y hablar del mensaje de la carta. Sobre el mensaje vamos a estar hablando varios puntos, hay muchos puntos, no en este orden en particular, pero podemos hablar de 3 puntos principales de la carta. El peligro de abandonar la fe, la necesidad de permanecer firmes y Jesucristo. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. La supremacía de Cristo es algo muy importante en la que el escritor enfatiza para hacerles notar que Jesucristo es superior a Adán, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a Josué y a otra lista de personas y superior a los ángeles. Entonces la supremacía de Cristo también es un punto muy importante en la enseñanza de esta carta. La carta fue escrita posiblemente entre el año 65 y 85 después de Cristo. Repito, la carta es de origen o de carácter anónimo, se desconoce quién es su autor, no se identifica, pero tiene un mensaje muy vigente y muy poderoso para nuestra fe en esos días. La palabra de Dios es eterna. Les invito y los animo a que nos sigan acompañando la próxima semana para conocer más sobre el mensaje de la carta a los hebreos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.